Rodri, episodio 12. Ya llegamos al episodio 12. ¡Qué emoción! De hecho, creo que ya nos toca empezarnos a poner un poco más filosóficos en cuanto a los temas. Ponernos deep. Sí, exacto. Y entonces hoy vamos a tomar un tema algo profundo y sensible, quizás para algunas personas, pero con el propósito de compartir nuestra perspectiva acerca de lo que hemos pasado, cada quien como individuos, y también el hecho de hacer, ¿cómo se dice? Embrace. Pues como dejar que venga a ti. Sí, o sea, adoptar, aceptar. Yo siento como que a veces las emociones negativas son un lado que muchas personas le sacan la vuelta, pero también siento yo que es como una invitación a reflexionar. Entonces creo que el tema va muy acorde a esto. Vamos a tocar hoy el tema de la tristeza. Sí. Y cómo tanto Rodrigo como yo lo hemos pues sobrellevado, ¿no? Sí. Muy bien. Está muy bien. Hay que empezar. Ok. Primero que nada, Rod, compártenos qué es para ti la tristeza. Bueno, de hecho, con la introducción que diste, ya hay mucho que hablar, ¿no? Claro. Porque dijiste algo súper curioso que tiene que ver con nuestra cultura. Emociones negativas. Cuando se trata de negativo, es algo, regularmente se asocia con algo que es malo, incorrecto. Incómodo. Algo malo, incorrecto, incómodo, algo que no es aceptado en sociedad, ¿no? Lo cual se le ha atribuido mucho a las emociones como el enojo, la agresión. Emociones más sutiles y complicadas como la envidia, y pues en este caso como la tristeza y en asociación con la depresión, ¿no? Todo este tipo de emociones son emociones y las emociones no tienen un realmente contexto negativo o positivo. O sea, inicialmente las emociones son simplemente eso, son mecanismos que tenemos nosotros para poder entender el mundo que está a nuestro alrededor. Nosotros somos mucho más complicados que simplemente la supervivencia. Y la supervivencia misma nos ha hecho también más complejos, ¿no? Entonces, específicamente con la emoción de la tristeza, yo considero que es una emoción altamente necesaria para poder entender tu propia situación. Y es una invitación para poder encontrar qué es lo que te hace falta dentro de ti. Para eso es la tristeza. Entonces tú lo podrías decir como que cada vez que tú sientes tristeza es por algún vacío que tú estás sintiendo en ese momento. Sí, puede ser. O sea, un vacío, algo está faltando, algo no te hace sentir completo. Y cabe mencionar que para mí la tristeza no es exactamente lo opuesto a la felicidad. Son aspectos de la armonía de estar en balance. O sea, estar en balance significa estar completamente en paz. Estar completamente feliz y eufórico no es exactamente algo positivo tampoco. O sea, pero son indicadores de cómo poder encontrar ese balance en la vida. Entonces, la tristeza es uno de los factores que te ayudan a entender dónde estás y a dónde quieres estar y qué es lo que te hace falta para llegar a esa paz. Entonces, entender la tristeza es súper importante para poder encontrar la paz, pero la tienes que sentir y la tienes que abrazar. Esa es para mí la tristeza en general. La tristeza es una sensación de vacío, es una sensación de que algo falta. Okay. O también es asociado con una pérdida, un reciente vacío, un reciente falta algo. Es una reacción a una pérdida también. Sí, para mí la tristeza
yo la veo como va a sonar chistoso, pero la veo como una amiga cercana. O sea, siento como que gracias a sentirme yo triste, puedo como valorar muchas cosas en mi vida. Sí, ahorita que decías tú lo de tener un vacío, me dejas como reflexionando, porque sí, en esencia, creo que podría ser pues un factor, ¿no? Cuando tienes un vacío no te das cuenta, te empiezas a sentir de repente triste, pero siento yo que cuando las veces que yo me he sentido triste ha sido por, sí, por una falta, pero muchas veces va de la mano con una comparativa. Entonces, sí, yo creo que si tuviera que definir y concretizar qué es la tristeza para mí, es algo que conozco, y por eso lo puedo como decir que es como un close friend, es una amiga cercana. Sí. Entonces, sí, bueno, vamos a adentrarnos poco a poco, pero sí, yo creo que desde chica entendí muy bien esa emoción y no me da miedo como a muchas personas ya en la adultez que rechazan esto, ¿no? Pero ok, vámonos a otro punto importante, que es cómo tú, Rodrigo, identificas que te estás sintiendo triste. O sea, lo logras sentir, ver, empiezas como que, no sé. Pues bueno, o sea, para mí ha sido un proceso, no ha sido como para ti, desde que desde chica ya sabías, ¿no? Muchas cosas. Yo no sabía muchas cosas con respecto a las emociones. Yo no podía identificar o separar qué es estar enojado o qué es estar triste. Simplemente no entendía esas cosas. Yo lo que asocio la tristeza es que yo regularmente soy una persona positiva. Sí. Y siempre espero lo mejor de la vida. Siempre espero que las cosas son fundamentalmente buenas. Yo sé que si uno piensa las cosas de manera racional, la vida no siempre vienen cosas buenas, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre he sido es como tener una muy buena esperanza por la vida. Entonces, ¿cómo identifico yo? Es cuando empiezo a dejar de pensar en eso. Pensar que la vida trae cosas buenas. Cuando empiezo a dejar de pensar en eso, es cuando ya puedo empezar a identificar, oye, no estoy como de la manera normal que soy. ¿Qué está pasando, no? Y a veces para mí la tristeza es algo muy sutil. Es algo muy sutil, tan sutil que no lo identifico. Hasta que empiezo a tener como otros tipos de cosas o reacciones en mi vida, como, no sé, frustración o como baja paciencia. Soy una persona súper paciente. Sí. O sea, pero cuando tengo como, digamos, la mecha corta, que le dice en México, o que soy como un poquito más explosivo, es cuando ya empiezo a reflexionar, ¿por qué reaccioné así? Ok, a ver, voy a sentarme. Es que estoy triste. Okay. Entonces, así es como más o menos yo voy viviendo y identificando que puedo potencialmente estar triste. Ok. Entonces, durante tu día, o sea, te levantas y estás como, digamos, en paz con la vida, pero cuando empiezas a notar que hay algo a lo mejor incómodo, sí, como que ya no sientes esa paz en tu día a día, es cuando dices, a ver. ¿Qué está pasando? ¿No? Sí, en mi caso creo que me pasa algo curioso. Cuando estoy triste y cuando estoy estresada, se me quita el hambre. No se me antoja comer, pero para nada. No he indagado mucho a qué se debe. Ahorita prácticamente estoy siendo un libro abierto porque me gusta mucho todo esto de la indagación personal. Pero sí siento que empiezo a sentirme triste con la energía. Obviamente por no comer,
como que las fuerzas a lo mejor para hacer tu rutina diaria empiezan a bajar. Entonces como que una cosa alimenta a la otra. Ajá. También. Es como un ciclo. Sí. Y a veces yo sola ¿cómo se dice? Le doy ese catalizador con la música. Entonces, también me pasa una cosa curiosa con la música. Cuando estoy triste, no quiero como que escuchar nada a menos de que sea igual como estaciones o canciones muy tristes, que por lo general es como ambiental, sí. no tanto con voces. O de plano me pasa que si estoy muy enfocada en algo, como muy concentrada, se me olvida escuchar música, o también cuando estoy triste no quiero escuchar nada. No pretendo hacer como un asalto a la agenda, pero también quisiera como preguntarte algo ahorita que se me acaba de ocurrir. Para ti, ¿la tristeza y la melancolía son lo mismo? No. Porque, o sea, existe la nostalgia, por ejemplo. Sí. Esa sensación de recordar el pasado con cierta como dulzura, pero también con cierto como agridulce, ¿no? Sí. Como decir, es algo que ya no tienes, pero que también celebras por haber tenido, pero ya no existe, ¿no? Entonces, esa es una sensación de melancolía basada en la nostalgia, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué es la diferencia entre la tristeza y la melancolía? Pues de hecho es muy buena pregunta, Rodrigo. No lo había reflexionado así. Yo también agrego puntos a la agenda. No, sí, por favor. Creo que así como, no sé, siento que son como, estas emociones son como hermanas. O sea, como que van de la mano una con la otra. Creo que la tristeza, ahorita que como que lo empiezo a saborear y ver como los colores de estas emociones, siento que la tristeza es como un tono más fuerte, como más serio. Cuando va acompañada, por ejemplo, de la nostalgia. ¿Y qué otra dijiste? Melancolía. Melancolía. Siento que como que suaviza este tono de la tristeza. Me gusta mucho, por ejemplo, la música nostálgica. Sí. Me gusta mucho las películas o series melancólicas. O sea, siento como que le dan un tono de romanticismo a esta emoción. Sí. Pero cuando yo he sentido tristeza bruta, por decirlo, se me quitan, como dices tú también, los ánimos para muchas cosas. Sí. Para el día al día, como yo, por ejemplo, noto que también cuando dejo de apreciar la naturaleza, es algo como, a ver, aquí hay como también, ya está escalando esta emoción, ¿no? Sí. O sea, empieza una alerta ahí. Empieza con la comida, y después a lo mejor se mueve a la música, y después se mueve a lo visual. Sí, creo que van por sentidos ahorita que me pongo a reflexionar, ¿no? Sí. O sea, se me apaga el gusto, se me apaga el oído, se me apaga la vista, y llega un punto en el que pues empiezas con estos juegos mentales, ¿no? Que también esta parte de lo que he aprendido recientemente del ego empieza a hacerte como codependiente de darte esos como flagelazos mentales de que es que no estás bien, es que estoy aquello. O sea, empiezan como otras emociones, como la culpa también se acerca. Pero sí siento que la tristeza es esta emoción pura que puede jalarse de la mano con otras emociones también, ¿no? Ahorita que mencionaba esto de la culpa. Entonces, imagínate, estar triste y sentir culpa está cabrón. Sí, yo sé. Entonces, siguiendo con esta profundización, tú, bueno, me comentabas hace rato, cuando estábamos como repasando un poco los puntos, mencionaste algo muy curioso. ¿Cómo se veía la tristeza en la familia?
Y este es un tema, yo cuando me lo dijiste dije, ay, Rodrigo, ¿me te quieres poner intenso aquí? Ando filoso el día de hoy. Sí. Entonces no sé si quieres empezar tú o empiezo yo. ¿Puedo empezar yo? Ok. Y en cierta manera, o sea, puedo dar como algunos contextos yo. O sea, mi familia nunca ha sido realmente grande y todos realmente estábamos separados, cada quien haciendo lo suyo. Así es como yo crecí. Y yo crecí también pensando o sea, crecí cuidando de otras personas, como por ejemplo mi hermano. Entonces yo tenía que estar fuerte. Y la perspectiva también, o sea, como que yo tenía dos perspectivas. Tenía la perspectiva de México y tenía la perspectiva de Estados Unidos. Y la perspectiva de México es que debes de ser valiente, debes de ser fuerte y debes de ser luchón, ¿no? Como se dice. Y en Estados Unidos siempre debes de ser feliz. Si no eres feliz, es que algo está mal contigo, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tenía de los medios que yo consumía, como la televisión y todo ese tipo de cosas, ese es lo único que se consumía. Y al mismo tiempo mi mamá tenía como trabajo y estudio que hacer. Entonces ella no tenía tiempo para estar como triste, ¿no? Entonces no era exactamente como, o sea, no era una emoción no era una emoción que se fomentaba o como que se preguntaba ni nada. Simplemente tenías que seguir haciendo y continuar. Entonces no fue hasta más adelante, porque de hecho a través de mi familia siempre había bullying. Esa es una de las cosas. O sea, como hay cosas que decían mis familiares que no puedo decir en este podcast porque ya no son apropiados en esos tiempos. Pero no era bien visto que como niño, hombre, varón, lloraras o estuvieras triste. No era bien visto. Sí, creo que esto es algo muy común. No sé si en la cultura latina, uh-huh, pero sí en México, ¿no? De que el hombre siempre, el niño, uh-huh, tiene que estar fuerte y uh-huh, valiente. Sí. Y de hecho, o sea, es simplemente el hecho de que, ok, no llores porque las que lloran son las niñas. Uh-huh, claro. Tú eres niño y por eso no debes de llorar, no debes de estar triste. Entonces hay mucha, o sea, nunca realmente bloquearon nunca dijeron no debes de estar triste, pero todo lo que estaba a mi alrededor y todos los como mensajes inconscientes que había a mi alrededor es no estés triste. Entonces yo no sabía cómo interpretar realmente lo que yo sentía. Uh-huh. Entonces una de las cosas que empezó como a hacerme entender mis sensaciones, de hecho tú mencionaste muy interesante, fue la música. Yo escucho de muchísimos tipos, sí, de géneros de música, de todo tipo. Voy desde metal, voy desde como de diferentes tipos de subgéneros del metal yo escucho, y música muy agresiva, música de mucho enojo también, mucha música de mucha tristeza también. Pero eso ya fue como más adelante, ¿no? Podría ser como más o menos como a los 12, 13 años. Ok. Sí. Porque también en mi familia me introdujeron, ya te había mencionado en otros momentos, si lo podemos hablar acerca de esto en otro episodio. O sea, yo aprendí acerca del terror, aprendí acerca de las películas, aprendí también acerca de la música, como digamos underground, obscura, dark y todo eso, gracias a mi familia también, a mi prima que me cuidaba cuando estaba niño. Sí, como que siempre los primos son los que te van, sí, acercando estos temas. Entonces a mí me enseñaron lo que era The Cure, por ejemplo. Entonces yo en base a The Cure empecé como a entender como que no nada más había música feliz para niños. O sea, había otras cosas. Y entonces ese tipo de música también, yo no sabía mucho inglés, pero al mismo tiempo la sensación de la música hacía que sintiera cosas
o sea, como que reaccionaban con algo dentro de mí. Yo no sabía que estaba sumamente triste de niño. Yo no sabía. Pero al mismo tiempo, gracias a que existe un impulso externo que me ayudó a encontrar y entender eso. Qué interesante. Sí. Es por eso que yo pude como, o sea, aprender a apreciar la música de ese tipo. Y hasta la fecha yo puedo escuchar música muy tonta, feliz. O sea, desde todas las Arianas grandes del mundo hasta la música de que me voy a suicidar. Pues, o sea, estoy como aprecio todo el tipo de expresión emocional porque yo no tuve el tiempo para poder expresar mis emociones, ni tuve el espacio ni el escenario para eso. Entonces yo aprecio la música por eso. A ver, tiempo de indagación. Sí. En vivo y en directo. Adelante. Yo también hice algún asalto por ahí. Sí. Pero, sí. O sea, entonces me llama la atención que comentas que a través de la música tú pudiste aprender qué son estas emociones de tristeza, ¿no? Sí. Melancolía o nostalgia, como lo habías dicho. Nostalgia, melancolía, tristeza, enojo, ira, todo. Sí. O sea, de todo tipo de cosas aprendí. Entonces, sé que me has dicho que de niño tú te empezaba a llamar la atención la música, que de hecho después podemos hablar de esto. Uh-huh. Pero ¿será que es como... o sea, la música es como el medio en el que tú puedes comprender qué son las emociones? Sí, definitivamente. ¿Y es por eso que te gusta hacer música a ti? Yo creo que sí. Porque la música componer música es una manera para mí de poder expresar cómo me siento. Entonces, digamos que gracias a la emoción de la tristeza, se abrió la puerta para ti para poder indagar aún o profundizar más en este concepto de qué es la música. Así es, definitivamente. Sí, o sea, yo estaba escuchando como a Ronnie Radke, que es el que te lo presenté recientemente, es como de la banda de Falling in Reverse. Ah, sí. Que tiene tatuado. Sí, que tiene todo. Ajá, sí. Sí. Ronnie Radke dice en una de sus canciones: I am a musician because I am a sad boy. Ajá. Entonces, algo que me dio risa saber eso, pues es porque, o sea, tú pintas las emociones que tienes también. Pero yo cómo me expreso es a través de la música. Uh-huh. Y cómo puedo conectar con gente es a través de la música también. O sea, yo he conocido a gente en el cual como puedo relacionarme muchísimo gracias por su apreciación por la música. Y por el tipo de apreciación de música también puedo entender quiénes no son mis amigos. Por cómo reaccionan ante las cosas, ¿no? Sí, está interesante como ir descubriendo esas cosas, ¿no? Sí. Y bueno, para mí, la tristeza en la familia, creo que de igual manera, también tuve una mamá que estaba muy ocupada trabajando y yo perdí como en cierto punto que era una figura de mamá y que era una figura de papá. O sea, me tocó como arreglármelas por mi cuenta y empezar a aprender cosas, ¿no? Entonces yo siento que desde ahí empezó como interés por indagar, aunque pues estaba muy chica y no sabía qué era eso, ¿no? Empecé a desarrollar mucho la escucha. Entonces me gustaba mucho escuchar a los adultos, me gustaba mucho escuchar a los profesores en la escuela. Entonces como que mi EQ empezó ahí como que a moverse muy, muy rápido, ¿no? Sí. Entonces, en mi familia está prohibido que una persona esté triste. Uh-huh. Yo creo que ahí puede resonar con muchas familias mexicanas o inclusive latinas. O sea, es como... Es más, decir groserías es más aceptado que sentirte tú triste. Sí. Y para mí era como... pues no. Sí. O sea, también estoy sintiendo algo raro y no quiero estar sonriendo todo el tiempo. O sea, ¿qué es esto? Uh-huh.
nunca realmente supe como que, esta emoción es la tristeza, ¿sabes? Sí, no. Siempre fue como, aparte de que era la prima borrego negro, o sea, de que me gustaba estar sola porque empezaba como a encontrar cierta nostalgia, belleza, felicidad en ciertos elementos, ¿no? Uh-huh. Pero cuando me empezaban, por ejemplo, a comparar mi mamá con las primas o hacerme, lo que hoy en día conocemos como body shaming. Sí. O sea, todos esos como factores de regaños que porque no estaba siendo lo suficientemente pulcra o organizada. O sea, es por eso que te decía al principio, como que asocio mucho la tristeza con la comparativa. Sí. Y ahí es cuando decía, esto no se siente bien, se siente raro. Uh-huh. Entonces, no sé, por ejemplo, cuál haya sido la experiencia de mi hermana, pero también entre las dos como que a veces me acuerdo mucho que de chiquitas nada más nos volteábamos a ver, nos abrazábamos y empezábamos a llorar y no sabíamos por qué. Y pues obviamente mi mamá ve esa escena y es como, ¿qué está pasando? No, a ver, vamos a salir o a hacer algo como entretenido, ¿no? Entonces me empezaba a dar cuenta que había ciertas cosas que estaban aceptadas y otras que no. Sí. Y pues sí, eso fue. Sí. Sí, o sea, es una situación muy interesante saber. Y ya, o sea, me ha tomado décadas, o sea, llegar a este punto, o sea, pero también identificar que muchas de las cosas que yo tengo con respecto a mi falta de identificación cuando estoy triste es debido al entorno y la cultura y mi propia historia de niñez, ¿no? Uh-huh. O sea, no estoy como culpando a nadie, simplemente es una situación circunstancial. Uh-huh. que esto fue lo que me tocó, entonces me toca reflexionarlo en este tiempo y estoy contento que está sucediendo ahora y no en 40 años, ¿no? Claro, sí. Y bueno, obviamente aquí estamos tocando pues edades como desde muy chiquitos, ¿no? O sea, que ni tú ni yo teníamos como la conciencia suficiente como para racionalizar que, esto es tristeza. Sí. Entonces vas creciendo, pasas la adolescencia y empiezas a entrar a la universidad y empiezas a trabajar. Uh-huh. Entonces yo tengo esta duda y te ponía esta comparativa. O sea, cuando tú tienes amistades y las amistades llegan a estar tristes, desde mi perspectiva es como que o no te contestan los mensajes o te posponen como que las reuniones. Sí. Si hay mucha confianza te llegan a decir, ahorita no me siento bien. Entonces, como que hay ciertos niveles, ¿no? Hay ciertos niveles de confianza, ¿no? Sí. Lo tricky aquí es cuando estás trabajando. Uh-huh. Y tú, a lo mejor no todos los días estás como que al 100. Sí, no. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿cómo tú demuestras, o bueno, cómo tú, podríamos decir, disfrazas, demuestras, no sé, la tristeza en el trabajo, que es de que o sí tienes que ir? Pues yo soy muy bueno para mantener como mis emociones de manera privada. Pues fue como aprendí de niñez. Entonces no tengo que hacer mucho para guardar que estoy triste. Hay muchas cosas que me ayudan a nivelar y balancear como mi reacción ante las cosas, porque sé que cuando estoy triste tengo menos paciencia, por ejemplo. Y muchas veces trabajar e ir a la oficina es tratar con personas que requieren paciencia, ¿no? O sea, porque pues hay que comunicar un concepto difícil de entender y no todas las personas tienen el mismo como conocimiento o están en el mismo grupo de conocimiento de cosas, entonces tienes que tener la paciencia para poder comunicar las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces es
O sea, es difícil, pero una de las cosas que me ayudan muchísimo a mí a balancear mis emociones es, de hecho, escuchar música. Ujú. Escuchar música me ayuda muchísimo. O sea, el proceso, o sea, yo voy viendo qué es lo que voy necesitando, ¿no? En la mañana me levanto y tengo que prepararme y todo eso y dependiendo de cómo me voy sintiendo, es como me pongo los audífonos en el camino al trabajo y digo, ¿qué quiero escuchar ahora? Quiero escuchar un podcast, quiero ver noticias, quiero ver, o sea, tengo ganas de escuchar música como así como de enojo, ¿no? Sí. Entonces, y si tengo ganas de eso, lo escucho en el momento y para cuando llego al trabajo, que es como media hora después, ya estoy tranquilo, ¿no? Ok. Sí. Entonces, así es como yo como balanceo y regularmente durante el día soy una persona muy balanceada. O sea, y no pasa nada, pero por lo menos es porque identifico cuando, o sea, no estoy al 100. Y no tiene necesariamente que ser porque algo negativo o malo esté pasando en mi vida. A veces uno no durmió bien. Sí. O sea, no sé, o tuviste una pesadilla o tuviste algo o sea, o algún incidente reciente o incluso algo que viste que no te gustó y que no lo estás pensando y que no estás consciente de ello, todavía no lo has procesado. Y luego regularmente usas el sueño y el dormir para procesar las cosas y te levantas y todavía no lo has terminado de procesar. O sea, y son cosas que se acumulan, pues pueden pasar. No tiene por qué necesariamente suceder algo extremo para sentirte triste. Ujú. Entonces, Pero entonces tu reacción en el trabajo cuando estás triste es como lo detectas desde en la mañana desde antes de llegar a la oficina. y lo empiezas como a trabajar con música Ujú. para aparentar no estar triste en el trabajo. Sí. Es que es complicado. Sí. O sea, lo voy trabajando en el camino y digo, ¿por qué estoy? Ah, ok, ya entendí por qué. Y entonces eso me ayuda como a nivelarme un poco, ¿no? Muchas veces la solución de las cosas es identificar las cosas, ¿no? Sí. De dónde vienen. Por ejemplo, a mí en ese caso, y se me viene una situación que sucedió al principio del año. Estaba trabajando y no me podía recuperar de esta situación como delicada que pasó. Entonces tenía que tomarme breaks de ir al baño y, o sea, estar como en shock y verme al espejo y como tratar como de, a ver, tranquila, ya pasó, respira, estás aquí. O sea, como darme mi propia terapia en el momento, ¿no? Y pues también me pasaba lo mismo de que ante la gente, pues no. O sea, primero porque apenas los estaba conociendo a todos. Sí. No se crea un vínculo pues tan profundo. Es que no sé, hay como que compañeros de trabajo con los que conectas rápido Sí. y otros con los que no. Ujú. Entonces también pues es complicado empezarte a abrir. Y sobre todo con temas vulnerables como esto de la tristeza, ¿no? Sí, claro. Creo que empiezas como por layers también de que intereses en común, vamos por un café afuera del trabajo, vamos a hacer como actividades o te presento a mi pareja. Ya cuando llegas al punto de compartir tristeza o situaciones como de estrés o de conflicto, ya es como una relación mucho más fuerte. Entonces, sí, yo creo que, por ejemplo, en el trabajo sí tengo que tomar yo breaks de que me encierro en el baño. A veces necesito llorar, sacarlo todo ahí. Y es como, ok, respira. Bueno, la careta de todo está bien y no pasa nada y soy tu colega, ¿no? Sí. Pero sí es complicado y es también como una situación difícil cuando tú empiezas a notar que hay alguien de tu grupo o un colega que está triste y es como, híjole, ¿qué hago? ¿Me acerco o lo dejo ser? Y más estando aquí, o sea, en un ambiente multicultural. Sí, está difícil estando en un lugar como que, o sea, estando en México y trabajando desde México y para México, o sea, es estar en casa, pues sabes que sí, sabes que no, o sea, y sabes qué tan sutil tienes que ser para que no identifiquen las cosas, pero estando fuera de tu país,
todo eso se va por la ventana, porque en realidad, o sea, como hay gente que identifica cosas sin siquiera ver, sin siquiera como tú tratas de ocultar y todo eso, y uno cree que es como súper, así como cara plana, ¿no? Cara de póker, y no es tan así. De hecho, hasta dicen que, o sea, como somos, los latinos somos emocionales. O sea, sí. y sí, es cierto. Pero pues, por ejemplo, o sea, en mis estándares, yo regularmente, según yo, soy como, siempre tengo como un temple balanceado, pero pues, o sea, yo creo que hay otra gente que identifica fácilmente cómo estoy con tan solo verme. Sí, y creo que en un ambiente internacional, sí, yo sigo consciente de esta situación de que o vienes de país cálido o vienes de país frío. Uh-huh. Una vez, y ya entrando al tema de amistades, me tocó platicar con un conocido portugués. Del cumpleaños de una de nuestras amigas portuguesa, que habían así de varios países, ¿no? Y yo agarré y dije, sí, pues es que a veces, pues uno anda triste y pues no quieres hacer nada. Sí. Y pues si, por ejemplo, aquí en Escandinavia, no sé si en todos los países, pero al menos aquí en Noruega, si ven la tristeza mal, pues ni modo, pues es bronca de ellos, ¿no? Uh-huh. Y él se quedó así como, es que sí es cierto, o sea, a veces pues uno se siente mal y no sabes cómo con quién acercarte o con quién hablar cuando estás trabajando. Y me dio hasta cierto punto gusto de saber que, mira, hay otra persona que apenas la estoy conociendo, que viene también de un país cálido, que es Portugal, y que también ve las emociones hasta cierto punto como bien, ¿no? Sí. El punto fue de que aquí él empezaba a... Como algo natural. Ajá, pues. Algo humano. Sí. Entonces, aquí lo interesante fue cuando él empezó a compartirme que él trabaja con mucho brasileño y que los brasileños están cañones, porque aquí, o sea, los tienes que tratar con pincitas, dice él. Entonces yo ahí me daba cuenta como, ay, qué curioso, o sea, cuando vienes de un país latino y cuando vienes de Europa, ¿no? Sí. O sea, que a pesar de cuentas, misma lengua, países, pues, colonizador, sí. Pero que comparten ciertas bases, pero como a final de cuentas somos distintos, ¿no? Sí. Entonces es interesante empezar a ver como que cómo nos acercamos a estas emociones y cómo las manifestamos, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, los latinoamericanos también, o sea, sí somos dramáticos, pero al mismo tiempo también tenemos un montonón de capas de como en nuestra personalidad. Y tenemos muchas cosas como de detalles que solamente entre latinos vamos entendiendo. Sí. Y por ejemplo, europeos, por ejemplo, en el caso de los españoles, que son gente que tiene nuestra misma lengua. O sea, como este ejemplo que siempre como lo hemos como retomado, o sea, a veces, ¿no? De cómo algunos españoles que hemos conocido, o sea, en el transporte público o lo que sea, o sea, lo quejumbrosos que son. No se detienen para nada. Ni tienen ningún tipo como de filtro cuando se trata de quejarse o estar como o estar en desacuerdo con algo. O sea, son muy apasionados. O sea, ese es como el fuego latino, ¿no? Son muy apasionados con esa como sensación. Y nosotros luchamos muchísimo como latinoamericanos para no vernos como quejumbrosos. Y el ver que existen otras maneras de vivir y otras maneras de expresar nos causa shock. Uh-huh. Sí. Ajá. Sí, por ejemplo, yo algo que he manejado hemos manejado en mi grupo de amigas, el hecho como de compartir, ¿sabes qué? Hoy me siento triste y mira lo que pasó, o sea, y sacas ahí todo, ¿no? Sí. Lo curioso es cuando ya
tienes a la amiga que se la pasa todo el tiempo como quejándose por tristeza, ¿no? Sí. Es como, híjole, no, aquí está Sí. cabrón, ¿no? Ujú. Siento yo que a veces como que la tristeza nos llega a nublar. Y yo siempre he creído que, y bueno, también en psicología se ha visto, que es como una cebolla, ¿no? O sea, el core, o sea, lo esencial es cuando estás triste, pero le vas poniendo esas capas de apatía, indiferencia, coraje, rechazo, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, yo desde muy temprano supe este concepto y entendía que cuando una persona andaba de apática o andaba de sarcástica o andaba enojada o etcétera, etcétera. Como dicen en inglés, salty. Salty, sí. Ya sabía que era porque había una emoción de tristeza ahí como encapsulada, ¿no? Ujú. Pero sí siento como que en la amistad es muy bonito cuando llegas, por ejemplo, a mensajear a alguien y que te dice, sabes que ahorita no me siento bien. Sí. Nos ha Se to- aprecia. Sí, esa como honestidad y franqueza. Nos ha tocado que de repente te mandan un mensaje y es como, hey, puedo llegar a la casa, es que necesito hablar. Sí. Entonces, eso También es como, eso lo aprecio un montón. sí, sí, sí. Y es suave porque te vas dando cuenta de que, mira, a esta persona le inspiro confianza y me platica sus cosas. Y como una vez tú me hiciste énfasis con algo que me sucedió con mi hermana, de que es que ella nada más te quiere platicar, no te quiere escuchar, no quiere escuchar como... O no quiere que le resuelvas las Ajá, cosas, ¿no? nada más quiere como desahogarse. Entonces también es como aprender a malabarear eso, ¿no? Porque hay Sí. amigas también que nada más quieren soltar Ujú. y no quieren recibir nada y nada más es como, ¡pum! Sí. Sí. Y en cierta manera, o sea, a mí se me hace bien, o sea que haya momentos para eso. O sea, y es como, ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de quejarme. O sea, que haya gente como que, o sea, como yo soy una persona que escucha mucho a los demás. O sea, cuando yo digo, ¿sabes qué? Tengo ganas de quejarme, es como de que, a ver, o sea, es como que, o sea, quieren escuchar también ese lado de mí, ¿no? Porque también yo he escuchado mucho el lado de ellos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. No, y es sí. que sí es cierto. O sea, Sí. obviamente hablando desde mí, cuando llegas y empiezas como así de, es que esto y aquello, bla, 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 y yo, wow, hoy Rodrigo llegó como especial. Sí, sí, sí. O también, sí empiezo a detectar, hablabas de que te vuelves menos paciente. Sí. Y sí, también lo he detectado de que a veces coincidimos ya aquí en la casa en la tarde y es y empiezas a comportarte de una manera que digo, ay, Algo está pasando. Rodrigo anda estresado, ha de andar con algo por ahí. Entonces, es curioso porque también es el hecho de permitirte, ¿no? Sí. Como que mostrar este lado tuyo con amistades. Tú, no sé, bueno, en los hombres es más complicado el hecho de que se vean llorar. Pero, por Sí. ejemplo, has o sea, ¿hasta qué punto tú has llegado con amigos de decir, ando triste? O sea, ya sea verbal, ya sea, has llorado con amigos, no sé. Y que no sean así de que estás aquí tomando y que se te sale como que... Bueno, eso también es como un método, ¿no? Claro. Es como dicen, el alcohol es un lubricante social y Tú lo dijiste. y también ayuda muchísimo a como empujar esas cosas que tienes dentro. O sea, por eso la gente usa el alcohol también para poder sacar muchísimas cosas que tiene adentro. O sea, alcohol y drogas, porque... Sí, bueno, también. Ajá. Bueno, hay unas sustancias hechas para poder adormecer lo que sientes porque es tan fuerte lo que sientes que ya no quieres sentir. Entonces, eso es, o sea, de ahí vienen como ciertas adicciones, como sentir que es demasiado fuerte la realidad como para poder enfrentarla. Y pero ese es otro tema que podemos hablar, ¿no? Pero bueno, o sea, puedo ser honesto, o sea, yo no casi nunca
no tengo un momento actual en el cual yo recuerde claramente que yo haya llorado con un amigo. O sea, realmente sí nos compartimos y, o sea, he tenido amigos en los cuales yo he compartido cómo me siento, pero no realmente como llorar, no. O sea, sí ha sido como liberador poder como expresar cómo me siento y poder como explicar, y mientras explico también entender, porque de hecho muchas veces lo que me pasa a mí es que no sé cómo me siento. Y hasta que no lo empiezo a hablar es que lo empiezo a identificar. Porque dentro de mí está está complejo y no está como aterrizado y no se siente, no sé qué está pasando. Entonces como empiezo como desenrollarme de adentro, porque adentro soy un nudo, ¿no? Entonces cuando lo empiezo a hablar, voy sacando poco a poquito ese hilo de ese nudo, ¿no? Sí, yo también, eso es algo que he aprendido, que cuando tú te abres al diálogo, número uno, como que empiezas a conocerte a ti mismo. Sí. Y también gracias a la otra persona empiezas a ver como ese reflejo, ¿no? De quién es lo que realmente eres. Entonces es como muy interesante. Y bueno, Rodri, también ya para empezar a cerrar este tema, ¿qué beneficios tú encuentras en la tristeza? Definitivamente, creo que lo mencioné al principio del episodio, es que yo creo que es un identificador para poder entender qué es lo que te hace falta. O sea, la tristeza viene en diferentes sabores y en diferentes como manifestaciones, como dices, la frustración, el estrés, todo ese tipo de cosas. O sea, muchas veces, o sea, yo considero la tristeza como una sensación primordial. Y cuando digo primordial es como una sensación base que se bifurca en muchísimas otras cosas. Estrés, enojo, frustración, poca paciencia. Entonces, cuando tienes cualquiera de estas emociones como reactivas, regularmente la razón es que hay una tristeza debajo. Entonces, identificar la tristeza, y de hecho, algo que mencionas es importante, el poder hablar de un problema. Ponle tú que tienes un reto que resolver, tienes un problema que resolver. El poder hablarlo te ayuda ya es como la solución de más de la mitad del problema, ¿no? Porque lo estás identificando y estás poniéndole palabras. Entonces, poder identificar esa tristeza te ayuda a entenderte a ti mismo y poder estar en paz contigo. O sea, por eso yo aprecio muchísimo todas las bondades que trae la tristeza. Si sabes identificar de dónde viene. Si necesitas sumergirte, también está bien. O sea, si hay momentos en los cuales no se puede estar feliz, está bien. No es un problema. O sea, es porque algo dentro de ti te está pidiendo que identifiques. Entonces tienes que sumergirte a ello. No embotellarlo, no alejarte de ello, no tenerle miedo. Porque estás acumulando cosas y la tristeza, encontrar la raíz de la tristeza te ayuda a que no acumules cosas. Entonces, es una sensación base primordial humana para el crecimiento. Y eso es lo que es para mí la importancia de la tristeza. Okay. ¿Para ti? Sí, digamos que yo lo veo como por lo menos una vez al año, no hace daño. Sentirte triste, como tomar este tiempo de aislamiento y reflexión y a veces te dura más, a veces te dura menos. O sea,
pero sí siento que es algo pues que uno necesita. Sí. Y eso te trae a final de cuentas, bueno, me trae a final de cuentas como esta apreciación y valoración por lo que tengo. O sea, es como después de que de que empiezo a notar que estoy triste y que quiero sentirme triste y me dedico un tiempo a sentir y a nutrir esta como emoción, porque honestamente no es como que me pone ansiosa o me da miedo o rechazo esta situación, ¿no? Sí. Simplemente es como, pues es algo normal, es algo natural, como estar feliz y como estar en paz, etcétera. Pero después de toda esta como curva, que digamos curva de aprendizaje, viene como esta enseñanza, ¿no? O sea, Sí. o esta valoración por algo. Entonces como, por ejemplo, se me viene a la mente el año pasado que me empezó a dar homesick, ¿se dice? Sí, que extrañabas. Extrañaba casa. O sea, en todos estos como... ¿Cuántos llevamos? Como 2 años y medio. Llevábamos 2 años y medio de vivir acá. Y nunca me había dado pues esa sensación de sentir de sentir el homesick, o sea, sentirme lejos de casa, hasta que fuimos a España. Y dije, ay, güey, se parece mucho a México, ¿no? Obviamente. Sí. Y recordar como ciertos escenarios que te decían, mira, se siente como en Tijuana, se siente como en Guadalajara y cosas así. Entonces, hasta que regresé a Noruega, empecé a sentir como esta sensación de, ¿qué pasó? O sea, entonces sí dije, no, o sea, me quiero sentir triste. Sí. O sea, fue mi decisión y entonces me empecé a aislar de gente, empecé pues a tomar como un momento de reflexión también. Y pues a algunas personas les pareció, a otras no, pero pues me vale, o sea, son mis emociones, ¿no? Sí. Y sí, yo creo que a final de cuentas, o sea, lo que me dejó esta sensación es como recordar también de dónde vengo, sin sentir nostalgia, ni tristeza, ni melancolía. Sí. Es simplemente algo que me tocó vivir y lo acepto, ¿no? Entonces, gracias a ese mindset, pues mi valoración por estar aquí donde estoy, sigue como latente y sigue creciendo. Como aquella vez que te decía que estábamos en el camión y me quedaba viendo como a las granjas o la zona rural de aquí de Noruega y te decía, es que es como un mágico, o sea, es que es bonito, o sea, a final de cuentas, cada vez que pasas como una situación como pesada o de mucho crecimiento personal y pues te sientes como arriba y abajo, o sea, siempre viene esa como lección al final, ¿no? Sí. Y eso es lo que yo he aprendido a valorar de la tristeza. Entonces, es el beneficio que yo le encuentro. Y entre más abierto estés como a aceptar esta sensación, ya sea por perder a una persona, o porque perdiste tú algo material, o la comparativa, o qué sé yo, o sea, siempre viene como... Bueno, también si tú lo quieres, ¿verdad? Sí. Porque eso es muy importante. Sí. La superación. Empiezas como a reflexionar, bueno, pero ¿qué fue lo que esta persona me dejó? ¿O qué pude lograr con estas cosas materiales? O bueno, ¿quién realmente pues soy yo? O sea, ¿qué atributos tengo? Sí. Siempre hay algo, o sea, siempre. Ya también creo que es pesado cuando tienes esta mentalidad negativa que no quieres ver las cosas y que realmente quieres estar en el hoyo y quieres que todo el mundo vaya y te rescate. O sea, eso ya es otro patrón. Sí, ya no. Ajá. Sí. Pero sí, yo creo que son los que puede ser un buen tema también. Sí. Sí, entonces esos son los beneficios que yo veo de sentirte triste. Sí. Obviamente también escalado, pues ya entraríamos en cosas como la depresión. Sí, que de hecho todo esto que estamos hablando, o sea, no estamos tomando la tristeza como un concepto de sensación saludable, pero también entendemos que hay otras como cosas más intensas como la depresión.
O sea, creo que somos lo suficientemente afortunados para no haber experimentado eso de una manera como, pues digamos, irreparable, porque de hecho entiendo que eso es muy difícil de tratar, porque también sigue siendo como una situación que no está completamente comprendida, lo que es la depresión. Y si alguien tiene algún comentario acerca de la depresión a diferencia de la tristeza, estaría como muy interesante de saberlo. Sí. La verdad es que desconozco y respeto muchísimo el tema. Uh-huh. Porque es algo que no entiendo completamente y prefiero respetarlo. Sí. Y bueno, yo algo que he aprendido en este año, sobre todo, es que la tristeza puede ser tuya y puede que no sea tuya. Puede que sea algo que tú estés reparando de tu clan familiar. Puede ser algo que tú te estás apropiando de otra persona por lealtad familiar. O puede ser algo que tú tienes que trabajar por heridas de tu propia vida. Entonces, es como todo, es echarte un clavado a profundizar cada vez más, ¿no? Sí. Y pues sí, pero ese tema es otro tema. Sí. Pero bueno, entonces, pues hasta aquí le dejamos con el tema de la tristeza. Sí, porque dijimos que iba a ser un tema corto, pero la verdad es que sí, creo que ya casi va a durar la hora el episodio, pero sí está bueno, de todas maneras. Sí. Y pues muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Agradecemos mucho sus likes, sus suscripciones, su following en redes sociales. Sus comentarios positivos, negativos, neutros, en paz, en balance, cualquier cosa. Sí. Adelante. Y pues muchas gracias por quedarse hasta este momento. Y ahora sí que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye, bye.